Maite hijo Rubeva, ella vayan de pijaremi, ñañe por una de programa, hermano, Buyape, pejaña de programa, ye pinte y yapoa, jae vagina, poapu, arabóramo, copijare por anteña de ya, regalar de el aporte shangi. Y por eso, hermano, me decía, tu paño de ya, llevo basato ahí, ñen de veja, ñen de oyente fuera, o ya ñen de en vivo y en directo, a la noche, pijarepe. Allá va ñen de pijarepe. Ñen de pijarepe, sí. Se salude, bueno, hermano Flores Roque. Maite Iroripe me buena sen irukuran ba España me perbu samio me mape buya pepe ya ve ite mihna ko ha samio mi ñañi han baita ñanya boja sabe me marando pona samio ha peronde ñan boja se moi be me nan ba repatio ñeta tu pañan de ya ñan de hina ko pijarepe samio mi tu palabra alumbra mi camino Deñe coge sape serape upechete hapeati añañe esta es una sanguinucuana. Qué maravilla, importante para entonces ya ñi mema ñi estemos ahí veña eso ya arrancamos con pujareguaba. Sí, Se saludo enterón de sí. Reime mamora y me jape toma gente tu pañen de yara aguas puja pete pollos pumbar entende bueno. Maite hijo Ribeba entero betepe ñan de yara Jehová sato imbaretene nivene familia cueran die ha entero ite oje shaba hina ko programa Buyape siempre ña compartió ñon die cuara ñan de rueteñe eje hasha ko abe shan irun roque ayepa neñe oje sape sherape o sape sherekove ñan interior a lo profundo de nuestro ser, ayepa, haupeixero pibea veñan de ñañe transformar. Ñañe esta pearejina jaña, entonces ñañe esta moila Buyape, ñañe esta moila palabra de Dios, Sí, ya mema ya. Ñañe mongueta janguay se lleva vete meditación porque mía compartirse con Diego Pujarepe. Ameo agradecemos tu paño de yarabe o me esa oportunidad y me penen diveja y me que nande a ver en dive y me que nande a ver tu paño de yara y quiere es en dulce que peñe pea la vale en peñe pea le da ya pota en la grande cosas peisa claro que sí la diferencia pepeino peliña de Java vengo a invitarse mío ya que paña y más preparado ya en Dujanguaisa ya aprender con Opesite San Juan capítulo 1 abrí sendien de Biblia ñe mongueta mi haña en domi ba y tu paña de yarañe el verbo hecho carne el título en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ya pues saca ponga que punto por punto porque cuando te contemos ahí ya explica en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4 hey. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo
no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Taupeisha lleva. Taupeisha. Ñajandu paite, imagina que Jesucristo reoñeñan de coa. Bueno, el texto dice que en el principio era el verbo. Jesús ya existía antes que se creara el mundo. Yo misma hoy, hermano Misia. Ayane, apea importante te iñan de guara yepa andaja y cualquier cosa la Jesucristo. Pean decir la desea la ñane endujara cuera vea yepa que la ñande yara Jesucristo fue un hombre, por supuesto, para que como hombre él pueda, ¿verdad?, ser ejemplo completamente, ¿verdad? Pero él, ¿verdad?, era Dios ya, ¿verdad? Y después ahora sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Bueno, verso 3, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Interesante. Entonces, todas las cosas, erupive o existí. Cuál veces o pamba oikoba cue coñe coba rupivente ese doi coimba eve o paite o iba vive. Ahí está. Bueno, entonces Jesús es Dios. Jesús es Dios. Imagínese. Afirma que el verbo era Dios. Muestra que Jesús comparte la misma naturaleza divina que el Padre. Entonces Jesús mismo es Dios. Jesús existima hoy antes de la fundación del mundo ya de Guayuga. Upecheiteja, de la escritura, entonces porque ayepa y capacidad y traí la ñande ya Jesucristo, la ñande Señor, la ñande Rey, la ñande Salvador y capacidad y traí que para en ella aceptamos yo con asombro y tepe porque upeja la valor gina. Upea gina a veces la gente entender porque Pepe en la valor la ñande beneficiona ñandeña muy año de parte porque tal vez pues ñandeña en duda de Dios, escuchamos de Dios, ¿verdad? Sí, y agradecemos por lo que nos enseñaron, ¿verdad? Sea quien fuese que nos enseñó, gracias entonces por eso, ¿verdad? Pero necesitamos conocer más, entonces necesitamos relacionarnos. Ya, güey, cuando te encuentro personal con Jesús. Porque de saber, eres hermano, me decía que tú, la mayoría hoy, la mayoría o hendú, porque o recibe ti enseñanza ya, pero hoy vete grande diferencia, Ginape, encuentro personal con Cristo. O eres coma va, ape o eres sí. Peaco y diferente, Isna, hermano, me dice. Algunos moñe confundija, pero claro que sí se va a confundir. Claro que no va a entender muchas veces a los cristianos, a los hijos de Dios, ¿verdad? No, la única forma para entender a los hijos de Dios, para conocer entonces a los hijos de Dios, a los valientes, entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y vamos a tener una nueva experiencia y vamos a hablar de otra forma. Así mismo. Entonces, el creador de todas las cosas ya estima con Jesucristo. Ya es agüecha que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Bueno, ella veía es la fuente de vida y luz. En Jesús hay vida para la humanidad. Oigo, es una oportunidad, hermano, me dice. Ya no, pero es importante. Pero se enceba a la luz. Se enceba a la luz. Pero están con no se enceba, imagina, Pepe. Sí, o sea, oye, confundido muchas veces no la. Sí, no es algo fácil. No es fácil. Cuaco tema espiritual, no deja humanamente, hermano. Porque la gente pues yepa a veces entender de una forma yepa equivocadamente. Entonces puedo equivocar acá otro yepa otro ni confundima y pero dije
en lugar hoy tiene gran tinieblas ahí. Sí. Y Jesús apareció, un gran luz apareció. Entonces quiere decir que cuando Cristo reina en nuestro corazón, entonces un gran luz está apareciendo. Exacto. Esa luz brilla en la oscuridad. Página Jesucristo. Sin que las tinieblas puedan apagarla. Bueno, va a ir mando para la Biblia, la cristiano cuera, la homo sarambiva, lleva con palabra de Dios. Va a ir en paima más. La miramos la obra de hombre de Coaba. Allá va, hermano. Sí, Jaupecha, vengo mi representante sacerdote Iacue, Ayepa, o yo cosé y cuela a los cristianos. Sí. A Pedro, a Juan, a Básico, Anje, Yocota, y oía ya. Pero tú tenías entendido a Iacue, tenías líder allá religioso en aquel entonces, sumo sacerdote allá, y Ayepa, ya que con Anje, a la Pedro mía allá. Porque si no viene de Dios, pareíta. Pero si viene de Dios, entonces peño en otra ya contra vecina. Entonces quiere decir que la pareíta es si es de hombre, quiere decir que es de Dios, porque no pay nunca. Los países ambos años más allá, ambos años 1000 años más. Hasta hoy, o brilláis en la oscuridad. Sí, exactamente. Dos pailas cristianos. Dos pailas cristianos. Ando pamo ahí. Dos pamo ahí. Porque tal vez doy me putungue coanga lleva, pero hoy peluz. Sí, sí. Amo te nere nonderame nerano. Sí. Según la redes sociales y Martín Lutero como ñeponun curije y allá. Obviamente Martín Lutero hizo grandes cosas ayepa porque o escudriñar la escritura ayepa aunque ofrenase su vez o escudriñar a romanos o escribir la tesis ayepa o sacar o usted las envía porque un peixe pibe ayepa oñe pum tení movimiento cristiano ayepa allá la iglesia evangélica allá un peixe estaba o yo dividí obviamente pero de esa la iglesia cristiana, los hijos de Dios ya estuvieron antes, ¿verdad? Solamente él descubrió nomás algo que se estaba haciendo las cosas mal, no se estaba aplicando bien la palabra de Dios, eso es lo que descubrió Martín Lutero, pero antes ya. Así mismo. Sí. Con Cristo empieza los cristianos y sigue. Sigue y va a seguir. Y va a seguir, tenemos que dejar que siga nuestra vida, la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo, versículo 12 vengo de más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez está muy igual la palabra, sí. Pero encuentro personal con Cristo, no todo tiene. Y espero que tengan todo. Espero. Vean el deseo de la iglesia, de los hijos de Dios. Sí. Dios mismo hasta hoy sigue procurando y que nos dicen sea la luz. Sí, carta a los Timoteo, de Dios no hipotéis más, oye, perdés. Va igual suerte iba. Quiere decir que Dios no hipotéis, le perdés. No. Es esa, en el programa ya. Entonces, tal vez ni tiene encuentro personal con Cristo allá. Y aceptar a Cristo en el corazón, me sacó en el momento allá, me arrepentí allá, en Brasil, en Viapoba y Cueja, entonces una nueva comunión con el Señor. Los países ya no cuaco apete, así que la palabra y claro, ya es a veces hermano me decía, no te goten, ya explica tanto porque la palabra ya explicamos y ya es allá. Bueno, entonces, pues toman de decisión, retomado donde tener buena decisión con noche copujarepe y que tu jamás se arece a la luz o pase de donde bueno el equipo en Buyape o pesite se mío a ver ya voy a recoger una novedad de la iglesia lleva ya potagina Día del Niño 30 de agosto Plaza de la Amistad
apenas na chamio mi ñañemo saco imbaretesna. Allá. Entonces apenas hermano Milciagua cota vez na Sí, kilómetro 15 a Caraí, Plaza La Amistad. Tú sabes Plaza, ¿verdad? Bueno, patio, y ponete ahí la mitad cuera jugajamuaja, está mitad meña ñambo ata hina bebé shangiro. upeche te ha ahí pei point temita hina Sí. ya la paita venían de la escuela y que tomamos show disfrutado pues día Upeche del niño día 30 de agosto pues. Vamos a aprender esta cosa nueva, ahorita la avanza poná. Cote ya shangiro baje ara cote día hina. Cotidiana hina ñande dulce idioma guaraní arasna. Vieja ella, en el dulce idioma guaraní. Guaraní esteve, Guaraní te Nos llego a analizar y ya imponado así con la ñande ñe guaraní, ¿ya? pues sí te Entonces ñande a veces ña hija y claro pe guaraní me ñe va a llevar ya una tereré, allá. sí Entonces o soná allá, tereré allá. Entonces iru ronsa allá. Entonces, upecha esta palabra guaraní me ñe ayepa y pon entre ahí ayepa a veces pe apure o pe palabra lleva upeare o moñe. Sí. Ahí pon entre ahí. upeche tome otro ambiente allá para la ya éramos la guaraní me y importante te mi pea chamio mi vamos a hacer marapaña sejna redes sociales ve Buyape es un espacio creado para compartir con cada ser humano la palabra de Dios, donde se transmite el mensaje para que la salvación de nuestro Señor Jesucristo sea efectiva y activa. Upechetesna, transmitiendo mensajes de esperanza, caracterizándonos por libertad, humildad y respeto, sin apartarnos de la verdad de la palabra de Dios. Pechetesna, invitación ya recogina yanda iglesia, pero que estamos yendo a visitar a la gente fuera. Te invitamos a la iglesia Ministerio de Vida para edificación espiritual, para no estar disperso como oveja sin cuidado por falta de congregarse en la iglesia, en espera de nuestro amado Salvador, quien vendrá a llevar a su iglesia como novia adornada y no al creyente solitario. Ubicación de la iglesia Ministerio de Vida se encuentra en la calle Aldo Roa Benítez y Madre Mazzarello, a 2 cuadras de la escuela Huellita del Saber, hacia el norte, pegado a Butagina. Y ambos asamisos de Cuera veí día de reuniones y servicios especiales. Jueves 19:30 hora, culto de sanidad y liberación. Domingo, Pegajina y Apotagina, muerte, Plaza de la Amistad, Día del Niño. Ambos asainas, Upe culto del niño. Culto del niño, pea. Y ambos asá. Muerte, la página. Ya es chave. A ver, ya huele cogina culto de joven generación sábado 19:30 horas. Catuña de seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Allí encontrará todas las actividades y eventos especiales y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Pues si te ya hoy invité me informado en de oyente cuera entero hoy una itigina Ministerio de Vida lleva las funciones allá vamos a paite me de a ver hermano Roque allá ñama ya recibí a esa bulla pe a cupón allá ya pues acá por que allá compartido ñondi de cuera ya yo saludar ya por andú
Y que tú ya ayer uré motivo de oración. Hoy me he dispuesto a llevar y que tú ya yo ayuda en oración con la palabra de Dios. Más de caruite, hermano misión. Un pecheite. Ya haré y más ese. Ya compartí jamás ya ñande el hueteñe. Obviamente ayepa upe araña y meco ape. Ya compartí jamás ya ñande yarañe. Hay por ahí te ipe de muñepuma cueshangirupe San Juan. Sí. Juan 1. San Juan 1. Versículo 1 allá. Sí. El verbo se hizo carne ayepa. Jesucristo, la palabra ya se hizo carne. Aupeamba igual suete. Entonces, upeare cohete diagina compartirse la neñe la ñe la hein opea ayepa que la palabra de Dios ayepa la nutrición espiritual allá que Jesucristo mismo jaina la palabra. Entonces ñande ña escudriñáramos ñande ña asimiláramos porque ahí ya leente ahí ayepa ya ella Emma, sino que hay que meditar en allá. Entonces ya hizo un ya hizo bueno. Ya hizo un entonces ella anda ahí la ya hizo guay cueja ya puede llegar Allá va. no sino que ella hizo upona la ñande rueteñe upeare ayepa neñe o esa pe xerape. Entonces neñe o esa pe xerape. Salmo 119 130. Entonces, Salmo 119, 130 y pecha, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, en primer lugar, ñande la palabra, para que la ñandeña exponía a la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, lo expones a Guaisha, lo explicas a Guaisha, hasta la oreore catujaisha, obviamente, en dere haisha con el teguishan que el Espíritu Santo la oña encargata en la ontende caponaña de la auripoña de la ñande entendimiento. Entonces a través de que ñandeña interesada, a través que ñandeña de parte ayepa, porque ñamoy su ñandeña muy de parte, ñandeña cree ya se cajan la palabra de Dios. Va ella está o ya ponen de efecto, no hay forma ya ponen de efecto la palabra de Dios. Opa, y ser hermano me decía que nadie me interesa. Nadie hay un peso. Sí. Porque ñando a veces todas las cosas fueron hechas por Dios. Entonces ñande cuñi me envía po aputepe. Ñande a baby de envía por entonces va ya ni cotemo ahí ese. Si os cinco tema te anaja ha upei la nañi interesado va y soy que tañan de la buena noticia pande con la pregunta allá po allá la que en dai poi forma pues no forma la palabra de Dios no hay que unión de gengo dai poi la salvación y ande en guarabe y allá porque naña gay pues de regina la sanidad ya. Sí, pues sí. Ya muy diciendo que te comparación. Ya a ver te por oro, unas así o tiempo y nada, allá va. Sí. A pesar de la palabra. Pero hacer la mañana de OGC, tunde amo, no sé muy matamos ahí yo. Sí. Entonces la palabra ña gendunde vamos a naña da Jesús por ahí. De que tú ya ponen de efecto. Ayer. Sí, aunque y algunos la sen da ujetamos hay porque ambos dijo hay que pamo ese ya se matamos ahí. Y digo, pero esta vez uy. A ver yo pamo ahí voy a ver. Sí. Un peisete sanguirú. Entonces cotidiano guaraní árabe ahí allá. Guaraní. Sí. Exactamente. Se ha topado a ver algunos ayepa anomatopeyas, heisea jinape y ruido de, por ejemplo, por oro allá. Pea oñe embujera por oro porque ve oñe reventado ve oye capucuero, exactamente por oro allá. Mas se va a llevar oye crear la idioma guaraní en la iponaya. Entonces pirirí. Ruido. Sí. Ruido. Entonces otro a tu opereré allá.
Opere. Vibrar, revolotear allá. Entonces, chororoje. Choro. Chororoje. Entonces, ojoje sea allá. Sí. Entonces, Pete apure. peti apure ojo ese. Es pupú. Pe sonido la Sí. ñamuñe de Sí. guaraní tepe. Hervir, por ejemplo. Mumui, allá. O mumui, moverse, agitarse. O pupú. Tururú, arrastrarse. Exacto. Sí. O tururú. O tirigues. Tururú. Dice. Yayay. O yayay. O brilla. O brillar. Ajá. Exactamente. Entonces ya pillamos ya joder, nada, eso es la importante, ¿no? Ya valorar hanguaisa y la ñane en bandera shangir. Hacia mi ya voy a escoger a ver mensaje o guañen de na Miguel Cardoso, pea. Bendiciones, hermanos. O pedí Claudio González. Voy a ver en sintonía, nada. Que siga adelante y bendiciones. Qué maravilla. Nuestro programa. Me de trabajo en la y no mañana en la Fuerza hermano, Pues, agradecido por el saludo, lleva a copiar, pero y primero es ahora en idea, lleva pega al otro lado, pero en el espíritu ni me oño de cuera, pero es importante. o peche te sean no cuera es importante termina de conversación bella para cueja la guaraningo en boshi la pava hay gusto de otro lado ni en bota tan en democracia la pues la hora con la teñuisha la de idioma. Pero hablando de Genboxi, hermano Roque, bastante hace tema copiriri por Europa, exponamos ahí nada más. Sí, nada más te viste más, pero ahí tenemos. Y así es. Ya vengo pe guaraní me ayepa ñan guajeña de pe a veces pe castellano me naika tu hija en guajeña lleva. Por ejemplo, ayepa sobre el amor, ayepa roja te amo hasta ahí ayepa pero debe guaraní me estado roja y jueterein razapan ningoche. Yo Roja y jumbarete tractor. ya huesa. Entonces bien profundo y tres. Ya moñe. Sí, exactamente. La te amo allá o pa más. No payo. Castellano veo pues y corto veo y te Corto ve mi si mi guaraní mende. Por ejemplo de polla o inde pea en monte otro lo vita. Sí, y pojide. Y directo. La llevo. Importante va valor o hueresco allá. Sí, pues sí. A ver, yepa Salmo 119, 130, yepa ñande rueteñe neñe ojesape ñane acá pona jangua ja omoarandu jangua omi itabuba peje. Y entonces quiero que la palabra de Dios sea parte de mi vida. Entonces cada uno vaya de ya ese primer lugar o yo allá es que se hipotoy que es la palabra. Vivimos rodeados de palabras, escuchamos opiniones, noticias, consejos, mensajes todos los días. Sin embargo, no toda la palabra tiene la capacidad de iluminar nuestra vida. El salmista declara que la palabra de Dios alumbra y da entendimiento. Entonces, quiere decir que impresionante la palabra de Dios. Esa palabra o alumbrar, o me de brillan de peñan entendimiento, ya entendejan profundamente las cosas. Así. Sí, pues sí. Ya brillan entendimiento. Este versículo expresa algo que deseo para mi propia vida. Ya sé, cada uno queremos la mejoría, queremos mejorar, queremos ser mejor persona ya. Sí. Entonces
Haupe ya hipotama la otro peón genial de ya un brairea yepa. Quiero que oriente mis pensamientos, mis decisiones, mi familia y mi camino allá. Entonces, japea a través de la palabra de Dios, ñande, Dios, ñande orientata. Porque ñeco tiene orientación esta vez, jatecu, ayepa ñi putun lento allá. Entonces, todos los días, ñeco tiene palabra de Dios, Señor, entiende, camina, se depende de palabra. Así mismo. Así mismo. Pero, llevando ya esa, ahí voy a ver la palabra de Dios, digo, o esas peñas de donde, pe paso ya pona, la ya obedece, vamos a llevar, la euta haisha. Exactamente. Pero digo la ella japonesa con Dios a llevar la ña áramo ña pope y voluntad. Entonces debe alumbra. Cuando hay oscuridad no vemos con claridad dónde estamos ni hacia dónde debemos de ir. La luz nos permite distinguir el camino. Entonces, cañan de la petapea ya. Si actúa la palabra de Dios en nuestra vida, nos ayuda a ver lo que antes no veíamos, a distinguir lo correcto de lo incorrecto, a tomar decisiones con mayor sabiduría. También puede mostrarnos aspectos de nuestro propio corazón. Entonces, tremendo allá. No se trata solamente de leer muchos y queñas de allá, sino que meditara, por supuesto. Sí. Podemos comenzar con un versículo, pero no ya porque ahí la torta lleva un tajada ya, me hizo un plato allá. Entonces un tajada y se llama. Allá. ¿Es José Beta con ese? José Beta cátate. Sí. A no ser obviamente ya. Pero oye compartí para Irema, ya oye repartí para Irema. Ande de Yarimo ahí, ¿no? Entonces así también no podemos dejar de valer la palabra de Dios, tenemos que ir comiendo. No, en un versículo vende ya solucionamos la cosa, ya lee atentamente qué me está enseñando Dios, qué debo corregir, qué debo practicar hoy. Qué impresionante. Pregunta y ya poñan de Maiguazú, hermano. Así mismo, a la mayoría ya pues ahí se lleva oleja disco ahí cuando tu casa esté julano ve. No me inquiese o me inquiese te lo julano. Oye, arra un boce otro lado. Hay buenos hechai. Hay buenos hechai lamba epo y pejina. Exacto. Que hoy cote hay no soluciona. Hoy se ante la otro. Hala ya le éramos a llevar hermano misia de primero ñande yeje ya de palabra ya recibían un ñande yeje primero ya estudian en la casa ya. Upean a la otra de la Igatuta, pero primero ñandean la palabra de Dios allá o esa peña de tu Hawái se ñande ya hecha añantende peña de situación ñande y se baña imagina delante de Dios ya es Hawái se el verbo era Dios. Entonces la palabra es Dios mismo hablándonos. Pues si tengo una se la entenderla ya. Realmente. A ver, le enseñan de 4:12 de Hebreo. Sí. Libro de Hebreo 4:12. A ver, ñandero teñe ego. A ver, pese y ñandero teñe oikove hei. En primer lugar. Y acá hakatuet Hakuave opaque se jaimbe yovai bagui ha oike anga ha espíritu pa umebe omboya opv kangwe yoayu ha hakaraku ombo yovake hangua avei ñande pensamiento cuera ha ñande pyapy rembipotayepe. Ahí está. Apela ya ya. La palabra o un hombre uñande que hay peti que se jain bello vaiva. Más que pea. Más que pea. Quiere decir que la palabra de Dios es tan
tan profunda, hermano, que hoy que entra en nuestro corazón. Quiere decir que el único que puede entrar profundamente en Sí. quiere decir que hoy que donde nosotros no podemos ni nunca saber cómo, ¿verdad? Sí. Y la palabra de Dios tiene esa capacidad, tiene ese poder, es viva y eficaz. Así Que mismo. puede entrar, que puede entonces restaurar nuestra vida y darnos nueva vida. Así mismo. Ñane canguecuar o bandea peñane cangüe. Un bandea. Mm. Impresionante, hermano. Así. Entonces llega a ese profundo peña de pensa en realidad yepa, Sí. que ayepa peña el más profundo del ser humano, el pensamiento, las intenciones ayepa a Dios hoy que a través de la palabra de Dios entonces ñandembo yo a qué epa, este está mal, este está bien, así tenés que hacer. Entonces, cuando más hoy que deje la palabra de Dios, ñantende beta, va ella pa ñande yagra, ñande yarape. O pues hermano Michel. Exactamente. Entonces, emboshu. Emboshu la palabra. Pea continuamente ñaña alimentada. Sí, O pues a leyito hina pea porque impresionante hebreo allá hacemos acho vivo pea desde Yui Ñando mi llena. ñanderueteñi hoy kobe es vivo, es viva, es vivo. Deja ela imante oputama, sino que con anga o me vayan de enseñanza es viva. Exacto. Entonces con anga y que tú entonces ñande restaurar. Vos años atrás, oye, escribí Javé con aye baja. Co árabe ñande ya leéramos, oye, ñande en el presente. En el presente es viva y eficaz. Allá, a veces y poder y pu acá, ¿verdad? O cope eficaz y pu acá ha cuave o pa que se jaimbe yovai bagui. ¿A qué? Jaimbe treína. Jaimbe treína la palabra de Dios, Sí. Ha hoy que anga. Impresionante. La ñane anga, la ñane alma o atravesar la ñane alma. Ha espíritu yo atravesar porque la parte interna del hombre es el alma ya. Entonces el corazón y quiere decir que atraviesa eso y la parte más interna todavía del hombre que es el espíritu allá donde entonces tiene que habitar el Espíritu Santo allá. Ahí otra vez a espíritu pa un mebe ombo ya opebe cangüello ayujaja caracu ombo yo vaquejanguaje mi hermano ombo yo vaquejanguá abei ñane pensamiento cuera jañan de puapure en bipotalle pe. Tremendo. Quiere decir que el Como único al que extremo. puede transformar nuestra vida es la palabra de Dios. Así mismo. Opeare ko pujare pe allá are ima ya mumba guasu ya oraja delante de la palabra. Da iko fácil a llevar hermano Michel, pero peañende como guerrero, como hijo de Dios, ya procura paite, ya oraja delante y que todos enseñen oyentes cuera, ñande hermanos cuera, ya conocen a Cristo, todos enduja. Todo ya puede efectos ese cuera. Vea, la palabra de Dios hace efecto, tiene poder, es eficaz, es viva, porque es tremendo. Quiere decir que ya aplicado en el ahora mismo va a hacer su efecto, es vivo Sí, y eficaz, señor. que tiene poderoso allá. Pero vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir allá. Sí, Y seguir a compartir. ¿De usted la palabra de Dios? Sí, pues ahí te llame. Importante tema. Se gusta el tema. Amén, la vez estamos la changiru roque gusta se muy pues no. Entonces a mí origina Joás ñangareco mañana Ñangareco y tuar. ñangareco Joás Abimael entonces maite chupe guaná
hoy me hija y mi hermanita o sabe en el programa Sí. Maitei y en Saludos, el Diego Vera siempre me acompañan Barité y en el programa Sí, señor. ahí la entonces la o ya por Baité y que todo esa ahí la ya por Baité realmente la hoy en esa en el programa en pie ya O pues itena. escena conecta con ahí la consola el programa digo pensando en más No, nada, ahí pisa. da igual ni va ese baja esta porque da igual país ahí lo ya pues Así es. tremendo lo ya pues gracias si ahora Aguille el Diego Vera la ore putimo siempre ore putimo que ton guancha el programa en el programa claro en el programa Sí, señor. equipo la iglesia el programa de la iglesia Ministerio de Vida en Buchapé Equipazo. Equipazo, Sí, tremendo. Realmente, decía en guaraní es un chiste, ¿me? Do con so one de cosas no. No, a veces hay por medio de la palabra y ya amojina. Exactamente. Cachi que es guacuá, mi todo mundo Hugo árabe. Claro, va, Sí, paraguayito, jeguá, brasilerito. Un hombre upano, ¿viste? Pues ya en domina, a ver, con palabra de Dios, a peye y seísta, ya hombre, han tocado a un caso y allá. Entonces, a pesar un caso maravilloso, a mí se oye, la leyenda de Picuera, un hombre, se abuela, un hombre, la caso allá. Parece se mandó a mí alguno allá, pues no se mandó a poner a se mandó a hacer, pero yo te diría que porque ella lleva oye nada. Se abuela Isidra Aguinagalde, allá para no, allá en el año 2005 se a conocer años donde ya allá para entonces allá bautizar a con el Señor porque va a aceptar que Cristo ve y con asomes o peamba iguazú ya manó entonces ya manó con Cristo así mismo pues hermano decía peango o me hago o nace ya eso de los paraguayos paraguayo y técnico pe chiste peango pucana pucana tengo peanda ahí go cato este tiene no sí. A la emisión nembo puca algunos tienen lento pero uno y hoy paraguayo que hay de todo ahí y esto pero usted se puede expresar sí pues sí segunda Timoteo impresionante cuá mañana y útil la ñande yara ñe pea a ver sean el un roque ya Iglesia Ministerio de Vida los días domingo a las 9 de la mañana los días jueves a las 19 horas o 19 horas así que sí esa entonces ya pinte ya huele corre un culto de jóvenes allá no es ahí güey 19:30 sí jueves 19:30 culto de joven 19:30 horas no pero hay actividad continuada donde hay borio y feriado donde yocoa siempre ya de reunión ya de siempre ya la bañan de ya la ya leo de ingendape Salmo 134 el último versículo de Leo entonces importante haya la alabanza ya la va siempre ñandero esteve entonces de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 o describí ñande baixeitepa y útil la ñandero eteñe o paisha guañe oye cava o paisha guañe oye ukaba oí la hoja que más para que hoja que pero criticar allá entonces bebé adultera y mira guaraní allá pero ya entendés jamás allá entonces oye criticar allá oye ves allá ñanderuete espíritu rupi oye hayuka deja el Espíritu Santo señor ahí está peja lo criticar ñande y pona mañana y poner la palabra de Dios. Mañana la Biblia es importante. O porombo o poromatino hanwa o poromopoti o porombo combo hanwa pejeko peguavareje. qué Va papel y maya y cuá se ve. no y claro y tres y manevar Tremenda ya.
Entonces, entonces la Biblia es útil entonces para enseñar, para redarguir allá, la redarguir en Duque allá para YouTube en las prédicas y nada de ministerio de vida, pequeñas en las prédicas, enseñanza y por anguete. O explicar en va a ser la redarguir, o explicar en la palabra de Dios profundamente por libro, por tema, oí, ayepa la palabra de Dios. Así La iglesia, ministerio de vida, yandé, y sarambí la palabra de Dios, ñamo sarambí, entonces te tambuere, ñane tapure, entonces la palabra de Dios, ñandé, ñamo sarambí, naco, anga por ejemplo, pea, o pues más Facebook en vivo, Así mismo. Facebook en vivo, peña ñija, ahora ya upille, YouTube, ahí que tú no ya, anio, pues tate saraibe. Qué maravilla. Sí. Pues ahí tiene, hermano Misia. Entonces, ñejan du tema ya sin la palabra no hay caso ya hopitu allá buena enseñanza. Enseñanza puro. Pe gendaisa. No recoi no ya adulterai. No ya aguay. Y puro ja. Puro sangre, puro Así sangre. Ya lo mitame, tú escribí algunas cosas allá, tú escribí, ya eso ve necesidad o, entonces, mira lo mitame, y que tú ya, tú compartías lleva con el Muyapé que nosotros estamos deseosos y estamos bien dispuestos ya ahora Hanwai se enteo lo mitane. Sí. Ya vos sacan a alguien de salud, baby. Ya le con alguna necesidad, ya mío. Ya me he dispuesto a ver. Ya Hasan, voy a aprender a ya me he dispuesto a. Upechite sangre, cura. Sí, señor. Upechite na ya yo apoyar, yo alentar, porque las buenas obras ni go seguían. Entonces ya continúa ñende cena copujare guava. Hombre, usted conoce iniciar la chiste tengo pecho. No, hoy una vez la paraguayito, argentinito a la brasilerito. Siempre cada uno la ñandego ñande valese hoy. Acá uno lo mitaje y la olla poco naipoyo ya chica sea. Dai por. Brasilerito una vez y allá naipoy la Brasil por ganar. Porque la Brasil pero con la John Deere o producía la fábrica de tractores y repartía a todos los países de América Latina. Naipoyo por la Brasil. Impresionante. La argentinito entonces y orego apoite y bebé de vie. Orego con la Messi mie. Orego con la intelectualidad, estamba ero producir impresionante yo y entonces voy a ir Paraguayito. Sí, paraguayito. Un baite de guagua Dai pollo po a la Argentina la olla poa. La paraguayito ni pum y ahí allá. Entonces, o pensar, y que se mita porque y que tú lento vea la y quai se apo e se treino aí. O pensar pum la paraguayito. Pe a tu isso é que dai pollo po amba boca yara isso. Trolla te ya pisimos paraguayito. ¿Qué es un paraguayito? Ellos es brasilero. La boca ya. Jatimba. Dai pollo puedan ver eso. No, dai pollo. No paraguayito. ¿Dónde podemos? Ahí en la PCP. Sí, dai pollo pueda. Así que cada uno tenemos capacidad para entender que cada uno no es que pejaguereco y tu chaveta y de wipea coaco grupo, sino que cada uno Dios nos ha llamado ya. Creo que en eso tenemos que llegar a analizar un poco. ¿Llevan? Sí, pues sí. Pero es importante la paraguayito no hay rendido. Dice. No. El pollo por la moca ya. Claro que sí, a timbando el pollo puede. Todo donde a mí no hay huelando huevos. No, tremendo. A veces ya amo muchas pebes, Sí, así. Sí, ya ajá. Hoy vengo en el roque, pero sí con la ya está el año de ya. No, estamos ahí.
Bueno, ya se vio entonces. Y dice ahí, versículo 7 de Salmo 19 allá. Salmo 19, versículo 7. Y peisha, ñandero eteren via pouca pucuera, y usa la ley de Jehová, del Señor allá, de Yahvé, de ese haya, Kirito, ñandero eteren via pouca pucuera, daipori, yeyabu, endoigo. Estoy equivocado. Estoy equivocado. Omoanga pujuka tu uvu ariwakuerape opamba eñandero eteje iva uiveka tuete ojehuaerã aveihei ojehuta katuetei ha'e omoarandu hína umi oikuaa'ỹvape. Le hace sabio al sencillo allá. Impresionante la. Entonces quiere decir que cualquiera que tu cuañandu shangiru va a manera sube. Sí, ponte mis amigos. Pea capaz ya voy a dejar adelante. Estamos, versículo 8 veí, ñandero eteren via poucapu y ponaja ombojoru uvu ariwapu apu ñandero eteren via poucapu hesacaja o hesape pona uvu ariware esa cuera pe kuhuye ñandero etewi y poti. El temor de Jehová lleva pecuye ñandero etewi y potija peva oikota opaite árape venguará ñandero ete omboyovake hekoitepe hendive daipori yeyavu oye potave umía orowi. Entonces quiere decir que la palabra de Dios impresionante allá. Entonces, oye potave umia orowi ha y ponave jeta oro oñemopoti ponavagui umio verasuvagui y ponave llegué ahí. Wow. Ha ve Michael he ta hina la eire tegui allá. Ha ve eire tegui en teñui hermano. Así. Otukuva haitui hey. Tremendo. Ha neren biwai oye combo ABI y pupe. Hay que pa introvertida allá pa. Y castellano me versículo 11 hermano. Versículo 11. Se está traída veana. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Quién es tu siervo allá? ¿Quién es tu siervo? Tiene que ser yo, tiene que ser vos, todo. Siervo de Dios. Amén. Y tú, si no eres todavía siervo, andas ahí te imaginas siervo de Dios. Empezaste a ser siervo. Porque si sos siervo allá, entonces haneren biguay oje combo ABI y pupe. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grandes galardones. Sí, Pepe Yunte se gusta, hermano, ya hice ese, entonces tu siervo además es amonestado con ellos. Entonces, algunos da ella siervo, Shangeru, da ella siervo. Sí. Entonces, dos pocos dice la palabra de Dios. Así mismo, pues sí, dos pocos. No recibí. No recibí. No interesa yo ir. Sí, pero el siervo de Dios sí que le toca, ¿ya? Así. Y también le he amonestado, o sea, ñanembo pean aviación ando a ley se pellaico. Entonces grillo veo confronta. Exacto, upeya. O combo eso ve allá. Sí. Entonces, exactamente. Algunos niños esa peo no es canalizado eso. Así mismo. Así. Entonces, tremendo. Pero valoraba pe palabra. Sí. Pero valoraba pe upea ni enseñata. La upea pelamos ese. Upea. Exacto. Pe la obra de Dios y su palabra. Upea pero valoraba pe guaná o vale más que el oro. Allá va. Excelente, Shangiru. El versículo 11, Shangiru. Versículo 11 es de, bueno, 10 ya le da. Deseables son más que el oro y más que muchos oros afinados y dulce más que miel y que la que destila del panal.
Entonces, coape, oye, valora, vejina, lleva, ya es agüey, ya valoráramos lo que Dios hizo y su palabra. Ya hay juve oro, güey. Oro refinado, güey. ¿Por qué? Porque es en Boshive y puro ve. Peirete, güey. Bueno, tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlo hay grandes galardón. En guardarlo hay grandes galardón. Vaya, te van a un minuto, vaya y nace aquí, ¿no? Y moraba y no, ya sabes, ya, orale, no vaina, aña concluí, cuona, entonces, entonces ya hemos y la, y ya pupe, ni cuara pegua, entonces, es ninguna, la palabra de Dios, oñañe es agua. Sí, pues sí, te enseñanza por la oye me está de la hora ñeneco en bata co ave. Siempre ya recota ya siempre ya recota porque ya güero jor la tu pan o ya pa ya yaramo hoy que ya yaramo hoy que exacto ya ne alumbrar la palabra. Sí, señor. O pues sí, ya que no ne alumbrar la palabra realmente. Pajiaite. O peor deseo a Dios primeramente y deseo ayer para dereje ya tan dereza pepe y palabra. Hare yehe de me examina reconoce recoteja peten salvador o si tía un solo salvador dai por otro Jesucristo lo iba tomo en que mina alguno mungueséramos peluz adentro de su corazón munguese ya tal vez munguese allá la lumbrera entonces la vida también representa el alimento espiritual, ¿verdad? Jesucristo eso representa, ¿verdad? Entonces la vida misma. Estoy queña del jefe de vida, yepa. Tal vez algunos yo me siento vacío, estoy mal, estoy hecho un desastre. Sí. Pero agendula el programa, agendula la palabra de Dios por sobre todo. Ahí oreo siervo de Dios de allá, ahí oré no somos apóstoles ni nada, oré no ye creía ye pa umisa wanda ahí pesa sino que oré ye pa unija a compartir la palabra de Dios pedió hey mi oré entonces pero sí la palabra de Dios que si confesare por tu boca que Jesús es el Señor serás salvo y la palabra así mismo copujaré para allá reco oportunidad miramos Espíritu Santo en día y en día putu amaranga tu ayepa verso 12 de San Juan capítulo 1 es en domi más a todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que orene que tú y lo forzáramos debe tomar la decisión de la dueño de tu vida debe cuatro ya puedan de cobewi pero ella hoy hermano me dice ya Jesucristo mundo y potain y petén oñejón o peare o jecha va eisa pa oñetan en dive allá va copujare pero es en dujina guani estepe como momento va allá pa ñene ya Jesucristo oñesen en dive ahora era un bojazán de nepe y palabra. Debe tomar la decisión, miramos, tomar la decisión, a ver, hermano, me hicieron de guía un poquito y que tu mamá dice, recibí yo. Sí, eres usted de todo corazón, Señor. Si no es pecador, allá no de palabra, Señor, la de intención, la de misericordia no tu y la de amor no tu Señor. Lleven de perdón, entero se envía por Baikue, Señor. Pero ese desastre cueste allá para el pobre Señor gracias Anderubu porque upiala el único y que tú hacemos por ti y que se le cobepe Señor Jesús abrinde las puertas de mi corazón entre en mi vida y tú seas Señor desde ahora deja ese Señor ese Rey ese Salvador a escribir mina xerera y vágape taupeisha Peisa, ella que tu pañen de yara tan derezape
Todas esas pende nondena. Pues mira, amor, ya pues sinceramente con oración de todo tu corazón, ayepa, con un corazón abierto, con un corazón arrepentido, Dios os responde tan en nivel. Taupeisa, ya yo topa llegar el próximo martes, Dios mediante. Bendiciones. Bendiciones.